Por fin conocimos a la persona que representa a los de Chloe. Ahí le vimos quién era la persona. Yo hasta me preguntaba dónde está ese hijo que se metió con la madrastra. Estaba queriendo encontrar también. Pero muy lindo. Sí, hoy estamos en este capítulo 8 que habla justamente de eso. Y enseguida vamos a ver algunos títulos que algunas versiones colocan. La situación de casi el énfasis sería la comida dedicada a los ídolos, parece ser. Pero enseguida vamos a ver algunos títulos que parece ser que otro se enfocan en otro tema principal de este capítulo 8. La comida a los ídolos. De repente en Paraguay también tenemos algo similar. No sé si aquí en México tienen algo similar. Pero en Paraguay tenemos un fin de junio, se celebra San Juan, más los católicos. Y bueno, todas las cosas que se hacen es dedicado a este ídolo, diríamos nosotros allá. Y justamente se aprovecha esa fecha del fin de junio para hacer las comidas típicas del Paraguay. Entonces ahí se hacen las comidas típicas del Paraguay, pero es casi como dedicado al San Juan, al ídolo San Juan. Entonces siempre está esa pregunta entre los, digamos, evangélicos, cristianos. ¿Eso se puede participar, se puede comer o no se puede comer? ¿Se dedica realmente a San Juan o San Juan es un ídolo? Siempre está esa pregunta. Entonces a veces hasta decimos no tiene nada que ver, es una conmemoración a Juan. ¿Quién fue Juan realmente? ¿Qué fue? Y estamos hablando de Juan el Bautista, que realmente fue una persona llena del Espíritu Santo, y la comida no tiene nada que ver en relación a eso, y no es una adoración tampoco. Entonces ahí entra esa controversia, esa pregunta, si está dedicado a alguien que representa un ídolo o no. En Paraguay está ese tema, y hasta muchas iglesias hacen también las comidas típicas, no necesariamente hablando que está dedicado a tal vez a San Juan o tal vez a un ídolo, pero se hace. Entonces entra esa pregunta. No afirmamos que es un ídolo San Juan, pero sí tenemos esa situación en Paraguay y a veces nos cuesta un poco responder. Pero vamos a ver qué dice aquí Pablo en el capítulo 8. Ya veíamos el contexto. Y vamos a leer un poco más de lo que podrían haber vivido estas personas allá en Corinto. Entonces Pablo respondió a preguntas acerca de comer carne que había sido ofrecida a los ídolos. En esta sección Pablo escribió acerca de otra cosa que los corintios le habían preguntado en su carta anterior. Hay una gran posibilidad de que los corintios hicieron esa pregunta. Le habían preguntado si era aceptable para ellos comer la carne de un animal que había sido sacrificado a un ídolo. El contexto principal para comer tal carne fue en el templo de un ídolo. Entonces hay posibilidad de que estas personas iban al templo a comer estas carnes que iban a ser dedicadas a los ídolos de ese tiempo. Y muchos piensan que se partía en 3 partes esta carne. Una parte, los sacerdotes de los que estaban dirigiendo el culto o la conmemoración al ídolo llevaban. Otra parte dice que era totalmente quemada. Y la tercera parte es que los familiares llevaban y compartían o celebraban inclusive dentro del templo, algunos dicen,
o inclusive llevaban y simplemente ofrecían en el mercado, en el comercio de Corinto. Entonces de ahí, inclusive en el capítulo 10 se va a seguir este tema. Del 8 empieza a tocar este tema de los ídolos, y después en el 10 sigue este tema. Y ahí parece ser que da a entender esto de que las carnes también de repente en las carnicerías aparecían. Entonces vamos a leer ahí están los títulos. Los títulos, por ejemplo, ¿si podrías la otra parte de la... Sí. Reina Valera coloca los sacrificados a los ídolos. NBI literalmente también igual, lo sacrificado a los ídolos. La NTV, comida sacrificada a los ídolos. La Dios habla hoy, el criterio del conocimiento. Ahí se dan cuenta que cambia. No aparece ni comida, ni sacrificio, ni ídolos. El criterio del conocimiento. El énfasis parece ser el conocimiento. Y es muy interesante porque sí habla al inicio y casi al final de este capítulo habla de conocimiento. Y TLA dice: no hagamos pecar a los más débiles. Entonces, diferentes formas de colocar el título. Se recomienda primeramente hacer la traducción de los 13 versículos y luego ver qué título les parece, digamos, más resaltante, o que explica o que resume todo el capítulo. Cualquiera de esos, yo veo aquí casi como 3 títulos diferentes. Cualquiera de ellos es aceptable porque habla de todos esos temas en este capítulo 8. Entonces, quiero preguntarles, ¿alguien quiere compartir cómo hizo el título de este capítulo 8? Y si dividió en alguna sección. Es posible también dividir en 2 partes. Por lo menos yo no encontré en ninguna de estas versiones división de 2 títulos. Simplemente un título para los 13 versículos. Entonces, ¿quieren compartir sus títulos? ¿Cómo colocaron? ¿Cuál es el título que colocaron a este capítulo 8? Bueno, en nuestro caso dice referente a lo que comemos. Referente a lo que comemos. Bien. ¿Otro título? Nosotros aquí en el Miseco pusimos lo que sacrifican ofrecen, sacrifican a Dios falso, delante de Dios falso. Dios falso. ¿Alguien más del Zoom quiere compartir cómo hizo el título? ¿Sí están los del Zoom? Nosotros hicimos Pablo les habla de la comida que sacrifican los santos. La comida que sacrifica a los santos. Sí. Santos se refiere a santos en Cristo, santificados. No, es a los ídolos. A los ídolos, ya. Buenos días. Nosotros no tenemos nada todavía, pero pensando en los ejemplos, pensando en las sugerencias que nos está dando, vamos a tener que checar eso y creo que nos podría servir uno de ellos. Gracias. Muy bien. Bien, entonces se recomienda primeramente pasar por toda esta traducción, los 13 versículos, y luego ver un título. Vamos a los primeros versículos.
¿Quién quiere leer los primeros 3 versículos? Lo leo yo. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Muy bien, muchas gracias. El versículo 1, no sé si se dan cuenta, por lo menos en la Reina Valera aparece esta frase en cuanto. Y habíamos visto en el capítulo 7, en 2 partes también aparecía de esta manera. Al introducir el capítulo 7 y en el versículo 25. Parece ser que esta es una marca de Pablo diciendo, aquí estoy respondiendo la pregunta que me hicieron. Es cómo decir. Entonces la palabra es nuevamente una introducción a un nuevo tema que Pablo va a encarar. Entonces tenemos que mirar el capítulo 7, versículo 1, cómo hicieron esa introducción, y el capítulo 7, versículo 25. Tiene que ser la misma introducción que aquí en el capítulo 8 está haciendo. Eso enseguida vamos a compartir cómo hicieron. Entonces aquí viene el tema que él va a responder: los sacrificados a los ídolos. Literalmente dice de esa manera. La pregunta es: ¿qué es lo que sacrifica o qué es lo que está ofreciendo a los ídolos? Porque no especifica. Entonces hay una casi 100% de seguridad de que era carne, aunque no dice el griego, y el griego tiene una palabra para carne, pero normalmente los sacrificios para ídolos eran carne. Entonces hay que ver también cómo colocar ahí, si incluir o no carne, pero sí o sí era carne, dicen la mayoría de las personas. Era una carne ofrecida a los ídolos. Entonces esto es lo que se refiere sacrificado a los ídolos. Inclusive después va a especificar un poco más, pero no dice nuevamente carne. Así que aquí hay que ver si colocar o no, si especificar o no, pero 100% muchos dicen que se refiere a carne. Entonces en cuanto a esto que ofrecen a los ídolos, esta carne que ofrecen a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Algunos dicen que inclusive esto podría ser, como el capítulo 7, versículo 1, una cita a la carta que aquí vimos en el teatro, que los de Chloe parece que llevaron. Parece ser una cita de esa carta, dicen algunos. En cuanto a lo que me dijeron respecto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Algunos dicen que es una cita nuevamente de lo que estaban escribiendo los corintios. Pablo dice, sabemos. Esto tenemos que ver y revisar si es inclusivo o exclusivo. Y se recomienda que sea inclusivo. Tanto los corintios, lógicamente, y Pablo, que estaba respondiendo a la carta. Entonces sabemos, tú y yo, nosotros, que todos tenemos conocimiento. Y ahí viene el tema de qué conocimiento. A veces uno tiene que especificar ese conocimiento. Siempre se recomienda traducir ahí en forma, digamos, como está en forma general, un conocimiento general. Muchos dicen que este conocimiento se refería más bien al conocimiento acerca de las cosas de Dios. Acerca de las cosas de Dios. Que habla justamente el capítulo 1, versículo, creo que 13, si no me equivoco. En el primer capítulo ya habla. Entonces muchos dicen que se refiere al conocimiento acerca de las cosas de Dios.
Otros dicen que simplemente se está refiriendo al tema del sacrificio a los ídolos, este tema que va a estar desarrollando en el capítulo 8. Entonces está esas dos posibilidades. Se recomienda que sea más general, que simplemente habla de este conocimiento o el saber que pueden tener los corintios y también Pablo. Un conocimiento que lógicamente Dios da, pero después va a hablar, bueno, ahí ya en el versículo 1 dice que el conocimiento envanece. En otras palabras, el conocimiento exalta a una persona. El conocimiento levanta, enorgullece a una persona. Y hace un contraste del conocimiento con el amor. Y aquí ya empieza a hablar del amor que después se va a explayar en el capítulo 13 de lo que Pablo estaba enseñando y refiriéndose. Este amor no es un amor matrimonial o de pareja o de novios. Es el amor realmente a una persona de entregar, de ser capaz de sacrificarse por la persona independientemente de qué sexo o de qué sexo es, femenino o masculino. Es una entrega. Ese amor hay que buscar para colocar ahí, porque hace un contraste con el conocimiento. El conocimiento enaltece a la persona, pero el amor edifica, busca el bien de la otra persona. Inclusive este conocimiento todavía podemos ver en la actualidad que a veces lleva a una persona a exaltarse o a enorgullecerse. Cualquier persona que tiene mucho conocimiento es casi como nadie me puede decir lo que yo puedo hacer porque yo sé todas las cosas. Sin embargo, esto siempre es un peligro para todos nosotros, pues Dios está casi dando la espalda a cualquier persona que se enaltece. Entonces es un peligro constante para nosotros, e inclusive para nosotros que estamos casi siempre sumergidos en la palabra de Dios. A veces nos llega en la mente o en el corazón diciendo, bueno, ahora sé muchas respuestas, sé muchas cosas, y de repente quiere entrar ese envanecimiento, ese orgullo. Y es un gran peligro porque aparte que Dios da la espalda, en la palabra de Dios habla de eso, es el primer paso, dice, este orgullo es el primer paso para direccionarse a la caída de una persona. Eso lo dice bien Proverbios. Antes de la caída, uno se enorgullece. Entonces es un peligro no solamente para los corintios, sino también en la actualidad. Y por eso es que enfatiza mucho Dios en su palabra, y eso lo dice en Deuteronomio, que era una ley, era una recomendación para todos los reyes que iban a asumir su cargo. Lean la palabra de Dios, escriban la palabra de Dios. Eso es la primera tarea de cualquier rey, cualquier líder, y después explica por qué era importante eso, para que nadie se ponga por encima de la otra persona. Entonces, eso también llega a nosotros, el tema de que a veces el conocimiento quiere enaltecer, pero tenemos que enfocarnos en el amor que edifica al uno y al otro. Vamos a ver cómo hicieron esta traducción en el primer versículo. ¿Alguien quiere compartir cómo hizo la traducción? No sé si puedo compartir algo de, como dijo Daniel, conocimiento sí debe ser algo general, pero nada más quería mencionar que la forma que yo analizo el capítulo es que este conocimiento está enfocando en el versículo 4 o 6, donde todos sabemos que hay un solo Dios, los que somos hermanos, y que los ídolos son nada, no son nada, ¿eh? Entonces, si comemos el carne sacrificada de un ídolo, no es nada, es como comer cualquier carne porque el ídolo no es nada. El problema con esto es que falta amor para los hermanos que toman esto en serio o se acostumbraron a hacer esto y piensan que el ídolo fue algo, y como dice Pablo, hasta este conocimiento va a causar que una persona peca.
más adelante habla de eso, sí, que esa persona va a comer la carne sacrificada al ídolo todo el día pensando que es algo malo. Y obviamente el Día de los Muertos también, como dijo el de Paraguay, también aquí en México, muchos hermanos no están de acuerdo que hagamos con todo lo que ofrecen durante el Día de los Muertos. O si yo digo, yo puedo tomar una cerveza porque no me hace nada. Pero el hermano alcohólico, mire, el hermano Juan está tomando una cerveza, yo también, y él puede 1, 2, 3, 5, 6, 12. Y yo no tuviera ese problema, por eso nunca voy a tomar, aunque yo, en mi conocimiento, yo sé que no es nada, pero el amor no me deja hacer eso. Por orgullo o cualquier cosa, por eso es la forma que yo entiendo que 4 a 6 habla de el conocimiento. Bueno, como dije, hermano, pareciendo el conocimiento en forma general no afecta mucho la traducción, pero la forma que yo entiendo es que el conocimiento enfoca más a un solo Dios. Ídolos no son nada, pero ese conocimiento puede llevarnos a comer esta carne y causar caer otro hermano que piensa que es un pecado. Como dije, hay muchos casos donde puede pasar eso, no nada más en este caso. Muy bien. ¿Alguien quiere compartir cómo hizo la traducción del primer versículo? Nosotros pusimos y en lo que me preguntaron acerca de las cosas que ofrecen las personas a dioses falsos, es verdad que todos sabemos acerca de esto, y cuando pensamos que lo sabemos, nos enorgullecemos, pero al amar a otros es lo que hace crecer la iglesia. Bien. Esa primera parte, ¿cómo introduce? ¿Llegaron a mirar el capítulo 7, versículo 1 y 25? Sí, en versículo 1 sí concuerda en cuanto a lo que me preguntaron. En el 25 está un poco diferente, pero también va a caber si lo acomodamos. Bien. Entonces el versículo 1 del 7 dice en cuanto a lo que me preguntaron. Sí, empieza y ahora les voy a hablar. Y luego ahí en cuanto a lo que me preguntaron acerca si es bueno que el hombre se acueste con una mujer. En cuanto a lo que me preguntaron. Y en este dice en cuanto a lo que me escribieron. No, en cuanto a lo que me preguntaron. El capítulo 8. Ajá. También. Ajá. Bien. Entonces este conocimiento es justamente lo que venía, de lo que va a estar hablando, ¿verdad? Del lo ofrecido a los ídolos. Eso es lo que se especifica ahí. Sí, así es. Quiero compartir lo que tenemos. Empezamos con ahora al comienzo del versículo 1. Es lo mismo que tenemos en el 7.1 y 7.25, creo que usted decía. Se está hablando y es en la forma en que se está diciendo las cosas. Tocó un tema, luego otro tema, ahora otro tema. Entonces, es por eso que empezamos con ahora, y dice ahora les voy a mencionar cómo va a ser la gente con los animales que se matan para dar una ofrenda, para darlo como una ofrenda a los que piensan que son Dios. Todos nosotros sabemos cómo es Dios, pero algunos de ustedes presumen mucho por saber, por tener conocimiento, pero cuando la gente
muestra que ama a sus compañeros, de esa manera la gente está ayudando a ellos. Entonces, En los sacrificados nosotros fuimos bueno, se dijo directamente animales que se matan. En el caso de nosotros, en la comunidad se celebra la fiesta de Todos Santos, le llamamos nosotros, y es ahí donde se ofrece, se pone en el altar comida, fruta, inclusive agua, licor, un montón de cosas. Y uno está pensando, bueno, es para los muertos, para los muertos que vienen, pero para evitar decir que la gente esté pensando en algo más general, fue por eso que nos fuimos a lo específico, para dijimos animales. Entonces, animales matados para ofrecer a estos dioses, a los ídolos. Ajá, y luego en cuanto al conocimiento, sabemos cómo es Dios, en el sentido de lo que Él quiere, lo que Él desea, más que nada lo que Él quiere. Bien, sí, vamos a ver otra vez esta palabra, cómo encaja este tema de animal sacrificado, ofrecido, porque después se vuelve a mencionar y ya especificando como comida, vianda. Entonces vamos a ver qué tal encaja. En todo caso, ver la posibilidad si se coloca simplemente carne, tal vez carne de animal, a ver cómo encaja eso. Pero bien, me parece bien. ¿Alguien más quiere compartir su traducción? Bueno, voy a compartir lo que tenemos también en el Zapoteco. Dice, ahora pasamos a lo otro que ustedes me preguntan cuando dicen cómo vamos a hacer la carne que la gente ha ofrecido o ha dado a su Dios, a sus dioses o a su Dios de este mundo. Nosotros que ya sabemos cómo es esto, hay riesgo que entre un orgullo en nosotros ante la gente que no ha entendido esto. Es mejor que nos amemos unos a otros. Eso hará bien para permanecer en la palabra de Dios. Entonces, el conocimiento, veo que ahí utilizaron una vez, ¿verdad? Una vez. Pero como una vez no. El conocimiento de esto simplemente mencionaron y ya directamente relacionaron a que orgullece, que enaltece. Ajá, dice que nosotros que ya sabemos cómo es esto, hay riesgo que podamos orgullecernos ante los que no han entendido esto todavía. Creo que da esa idea. El tema del amor hace que permanezcamos, dice ahí en la traducción. De repente ver la manera de tal vez de crecimiento, edificación, ver si hay una manera de que el amor hace que uno casi como que no se estanque, sino que siga creciendo. Ahí habla de edificación, de ayuda. Si hay alguna manera, si no, permanecer en Dios, dice, ¿verdad?
permanecer en Dios. Sí, literalmente dice para hacernos fuertes. Para hacernos fuertes, ya. Ujú. Muy bien. Nos alienta, algunos colocaron, nos alienta, les ayuda. ¿Alguien más quiere compartir este primer versículo? ¿Cómo hicieron la traducción, Douglas, en tu comunidad? Dice, ahora quiero enseñarles cómo debemos ofrecer, cómo hacen para ofrecer cosas comido por un ídolo que usamos Dios YouTube como palo. Así es una palabra para ídolo. Dice, de veras que todos sabemos que que hay conocimiento o sabiduría acerca de cómo debemos no entiendo de alabar o de servicio de alabar, creo. Pero aún así hay que saber que lo que sabemos puede hacer o hace que nos hacen grande nosotros mismos. Y eso no apoya que maduremos como juntos con pero del amor unos a otros nos da como tundeni, como una ¿cómo? Ánimo que crezcamos o maduramos bien en todos nosotros bien. Disculpe, un poco. Está bien, muchas gracias, Douglas. Entonces, muchas cosas que tenemos que tener en cuenta en este versículo 1. En la traducción, lo primero sería la parte que introduce, comparar siempre con el capítulo 7.1, 7.25. El tema de sacrificado nos da la idea de que es carne, y el tema de ídolos también, si es posible plural. Dioses falsos, algunos colocan como estatua de madera, pero pensando en que es un ídolo. Y el tema de conocimientos y conectar con esto de lo que veníamos diciendo, el conocimiento de estas cosas, del sacrificio a los ídolos, del Dios verdadero, acerca de las cosas de Dios, o el conocimiento general. Eso tenemos que tener en cuenta. Y por último, al finalizar habla del amor. Es bueno ver si ya podemos usar esa palabra que nos referimos a amar, a amor, porque en el 13 se utiliza muchas veces, en el capítulo 13 de este libro. Entonces es importante ahí, si es posible, que pueda aparecer, ya sea como sustantivo de esa manera abstracto o como un verbo. Creo que tenías algo. Sí, iba a preguntarle que tenemos que especificar qué es carne aquí, o podemos hablar un poco más general. No hay necesidad. Si hay una forma de hablarlo en forma general, como sacrificado, como ofrecido, entonces no hay necesidad de especificar. En caso de que la palabra necesita especificar, lo más indicado es que sea carne. Gracias. Bien. En la primera parte del conocimiento, ese conocimiento,
ese conocimiento es como, está hablando el apóstol como con hermanos y dice, conocemos, de cuál conocemos, del cómo se debe hacer en cuanto a esto, porque yo lo tengo como corto. Por ejemplo, la parte ahí dice, todos nosotros ya sabemos qué se debe hacer con todo, con estas cosas, algo así. Entonces, esa parte, esas cosas, todo esto, ¿qué es lo que ya sabemos? Porque y luego, aparte, tengo el conocimiento en Vanessa, lo tengo así como general, como separado, como luego dice, cuando un hombre algo comprende, hace que se exalte. Hay como que otra, como algo separado, como que no conecta, pero lo tengo así. Y luego el amor, ¿no? Que cuando más lo tengo como sustantivo, pero dice, pero el amor nos hace crecer en nuestra fe. Entonces, la primera pregunta, esa parte de, bueno, tengo preguntas. Bueno, primero pregunto, ¿ese conocimiento es como dijo Juan, ese conocimiento que es como ya saben cómo comportarse o no lo entendí bien? Estaba leyendo acerca de eso en este comentario de Sociedad Bíblica y veo en algunas traducciones lo ponen entre comillas, como todos tienen ese conocimiento. Entonces es posible que fue algo que escribió Pablo antes o que predicó antes, pero parece que contradice en versículo 7 que no todos tienen ese conocimiento. Entonces creo que está hablando a los maduros o algo así, que deben poner ese amor porque la mitad de los creyentes no tienen ese conocimiento muy claro. Entonces no sé, creo que es algo pero podemos decir nosotros inclusivos, pero creo que es poco limitado con quién está refiriendo. Sí, eso es, y bueno, si no me entendió muy bien, la forma que yo entiendo es que con ese conocimiento está relacionado al versículo 4 a 6. La forma que yo entiendo el capítulo, que sabemos que hay un solo Dios y que los ídolos son nada. Pero en 7 a 13, como digo, Douglas, parece que unos hermanos no entienden todo esto, o como nos pasa aquí en México, a veces unos hermanos pueden comer la carne ofrecido a los muertos y otros dicen que no porque vienen todos esos recuerdos y también hay licor en el altar y todo eso y ellos no quieren. Entonces, por eso el amor dice que no vamos a comerlo para no causar pecado a la otra persona. Pero por eso bueno, esa es la forma que yo entiendo el capítulo. Sí. Gracias. Otra pregunta, es la parte de ídolos. Lo tenemos así como se entiende, digamos, aquí en el pueblo. En náhuatl le decimos Xantotzime, en plural Xantotzime, pero se refiere los como lo que hay en la católica, los ídolos. Pero pregunto, ¿está bien o se va a referir más como, no recuerdo si en algunos otros textos tenemos como diferente, creo que no recuerdo si la hermana lingüista decía o como diferente. Bueno, es lo que está ahorita y es lo que estoy entendiendo. Porque no sé si no tienen otras versiones, otras variantes, lenguas, pero que lo ponen como Dios con minúscula, pues, pero en este caso así lo tenemos. O más bien así como
No sé. Hermano, aquí apenas estamos llegando los del equipo Tommy porque no tuvimos internet, pero hermano Joaquín, tenemos la misma duda porque hemos estado platicando ahorita de que los santos como están adorados aquí, sí son ídolos, pero no todos los ídolos que tenían en Corinto y todo por todos lados son santos, como decimos ahí de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, vemos que el término ídolo podría ser más amplio de lo que es el término santo y por eso hemos estado tratando de buscar otra forma, porque así pusimos al principio también, hermano, pero estamos viendo de que podría ser mejor hacer algo más descriptivo para que se pueda incluir los santos en eso, pero que no es exclusivamente los santos. No sé qué piensan los demás. Bueno, depende de cómo se entiende. Por ejemplo, Andrés está diciendo santos, pero creo que cuando se escribió este libro, cuando en tiempo de Pablo, no estaban pensando en los santos que se conoce hoy en día. Entonces, al hablar de ídolos, se refiere a todos los que ellos creían que eran dioses y no son dioses. Ahora, aparte que dicen santos, pues no sé cómo están diciendo para donde habla de los santos. Santo es persona separada, persona ya para que es gente de Dios. Entonces, que no se vaya a confundir, santo es ídolo, entonces hay una confusión. Por eso creo que no, para mi punto de vista no es bueno decir santo para decir ídolo, porque abarca más, como están diciendo los otomíes. Decir ídolo es todo lo que tienes en lugar de Dios, todo lo que tú tienes en primer lugar en vez de Dios. Aún si tienes un artista y dices, este es mi ídolo, pues eso indica que eso lo amas más que a Dios y prefieres ir a ver su concierto o todo eso en vez de hacer caso a Dios. O también hay otros como el becerro de oro que lo ocuparon como Dios y es un ídolo también. Entonces en ese tiempo no se conocía, no se decía santo como ahora decimos santos. Entonces yo creo que hay que pensarlo bien cómo expresar y decir, bueno, en el caso de nosotros decimos en este versículo lo que la gente cree que es Dios. Entonces eso lleva a una piedra, una madera o lo que sea, pero no indica, porque si yo digo santo, entonces estoy hablando nada más de este tiempo y no del tiempo que lo escribió Pablo. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias. Estamos enriqueciendo con el conocimiento. Y yo mientras explicaba a Joaquín, ahí yo me imaginaba de repente si esta Biblia que aparezca santo puedan leer las personas, pienso yo que directamente irían al concepto actual de santo, ¿verdad? Y no le remontaría a la realidad que estaba viviendo Pablo y los corintios. Entonces, ¿cómo? Sí. Entonces, para dar más idea de que es santo, ahí ya decía Joaquín que los judíos y cristianos usaban la palabra ídolos para describir objetos o estatuas que representaban a un dios. La gente usaba estos ídolos cuando adoraban a los dioses. A menudo los ídolos estaban hechos de madera o piedra. Y dependiendo del contexto, la palabra ídolo puede referirse a la estatua, al dios de la estatua o a ambos. Entonces, una forma también de traducir puede ser imagen que se adora, objeto que se adora, o estatua que se adora, o dioses en minúscula tal vez, o falsos dioses. Entonces, hay que buscar una manera de hacerlo bien contextual. Aquí también tenemos otra observación.
Y otra vez creo que como necesitamos ubicarnos otra vez en el contexto en el que Pablo escribe esto, ¿no? Y pareciera que otra vez hay un choque con lo que nosotros ahora entendemos. Y bueno, en una ocasión estábamos en un taller del libro de Génesis y recuerdo que la maestra Raquel me preguntó, ¿y cómo están traduciendo dioses, no? Y yo le dije, ahorita lo estamos traduciendo como lo que no es Dios. Y ella me pregunta, ¿y cómo entienden o cómo entendieron los primeros lectores o los que leyeron ese libro, ¿no? Ellos no pensaban que eso no era Dios, ellos pensaban que sí, eran sus dioses, ¿no? Entonces eso me puso a pensar y digo, bueno, es verdad, como Pablo mismo dice aquí en el verso 5, ¿no? Dice, hay muchos dioses y muchos señores. Entonces, desde la perspectiva de la gente, en todos los tiempos, ellos piensan, hay dioses. Y bueno, entonces, yo pienso que, en nuestro caso, creo que podemos decir sus dioses, porque luego Pablo va a decir que hay un contraste entre eso y el Dios verdadero. Nada más es lo que no sé si hay más confunde. Eso es todo. Entonces, buscar ahí cómo colocar la parte de ídolos, dioses, si no se entiende que es Dios verdadero. Después vamos a ver el versículo 5, que Pablo parece ser que acepta esta realidad, no significando que son reales estos ídolos o estos dioses. Así que ese es un desafío también. ¿Alguna pregunta más en este versículo o alguna acotación más para pasar ya al versículo 2? Perdón, me gustaría escuchar algo más acerca de la palabra sacrificado. Creo que hay un equipo que dijo cómo vamos a hacer la carne que la gente ha dado a su Dios. Esta palabra sacrificado es la que me tiene en duda. No sé, al escuchar la palabra sacrificado se me viene que es algo con un animal completo que se muere para tal. Este animal es el sacrificio para tal, o es la carne. Bueno, yo lo veo animal, después del animal viene la carne. Se supone que cuando ya este animal se sacrifica, salen los pedazos de carne. Entonces, ¿cómo es aquí? ¿Me pueden explicar un poquito más? Gracias y disculpen. Sí, el griego dice literalmente carne ofrecida a ídolo. Es una palabra para todo lo que tenemos nosotros en la traducción como sacrificado a los ídolos. Literalmente comida ofrecida a los ídolos. Sabiendo el contexto, esto sí o sí se refiere a carne. Entonces, por eso es que decía, si no hay forma de decir en forma general como sacrificado, ofrecido a los ídolos, de repente se podría agregar esta información que es muy segura que se refiere a carne. Ahora, si eso todavía no compensa, es también el hecho de que estas carnes sí o sí venían de un animal sacrificado. Entonces todo lleva a esa rama que escuché justamente hace rato. Entonces sí, es un animal sacrificado, que la carne de este animal sacrificado se le ofrecía a los ídolos. Ahora, podemos ir un poco más que animal otra vez. Entonces ya es otra vez especificando varias informaciones, detalles, que por lo menos en el griego no es específico. Entonces el desafío es hasta dónde ir, hasta qué información expresar ahí. La sugerencia es que sea en general sacrificado, ofrecido, y si no, carne. Y si otra vez no se puede, entonces pienso yo que también responde a esta palabra animal que fue sacrificado. No sé qué opinan, si hay alguna otra información o
Entonces Pero la recomendación podría ser la carne que se da, si no se dice animal que se muere para los ídolos. Entonces decir la carne que se da para los ídolos. En este caso sería es lo mismo que yo les comentaba hace rato pensando en la semana de Todos Santos que le llamamos. Se agarra un plato de comida, por lo regular contiene carne, y ese plato de comida se pone en el altar ofreciendo. Ese es. Estoy pensando yo aquí, como dijo Joaquín, estoy de acuerdo. La cosa es, la palabra que dije, santos, me parece que viene de los santos, de ahí se agarraron, yo pienso, porque casi se oye igual, pero bueno, así se conoce, digamos, no hay duda, pero yo estoy pensando como que en todo. Por ejemplo, yo no sé en los pueblos, por ejemplo, aquí recuerdo, bueno, todavía se practica esa parte hay un ritual de una piedra que se le da de comer, como en estos tiempos. Entonces se le ofrece como sacrificios, y es lo que estamos usando la palabra, tlamanelía, estoy diciendo como que lo ponen, ¿no? Ya sea cual carne o lo que sea. Entonces nosotros tenemos una palabra. Pero estoy viviendo, pues, como dijo Joaquín, no solamente es como, es como en general esta parte, siento, porque la palabra de sacrificio para nosotros es todo tipo, no solamente como no solamente como lo que hacen los católicos, tienen imágenes, sino todo. Por ejemplo, lo que estoy diciendo es una piedra que entonces ese no es para eso, es como un ídolo, es como sagrado. También recuerdo más antes, cuando acababan de cosechar, cuando lo ponían el huitlapil, no sé si conocen esa parte, donde echan la mazorca, lo ponen como una cruz y le dan como de comer. No sé si hasta cierto punto yo veía como bonito, porque pues no hay nada como ídolo, pero no sé. Entonces son cosas que estoy pensando, a lo mejor conviene agarrar como general, no solamente como lo que tengo. Pienso. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo acerca de este versículo? Entonces vamos al versículo 2. Después. Perdón, una preguntita sobre la última parte, pero el amor edifica. Perdimos la discusión de esta parte, pero como no tenemos el sustantivo amor, tenemos que siempre expresarlo en verbo, ¿no? O una frase verbal. Entonces, ¿cómo es que otros tradujeron esta parte? Sí, si quieren compartir nuevamente cómo hicieron la parte de amor. No hay algunos que no pueden hacerlo en forma de sustantivo. Aquí tengo un ejemplo: cuando amas a alguien, lo haces fuerte. No sé si alguien quiere compartir, sobre todo los que no tienen el sustantivo amor. Sí, nosotros en zapoteco, bueno, lo tenemos de esta manera, pero cuando la gente muestra que quiere a su compañero, así mero o así ayuda a su compañero. Nosotros tenemos en sustantivo, dice, más que el amor nos hace crecer en nuestra fe. En el zapoteco, bueno, en otra variante del zapoteco dice, es mejor que nos amemos unos a otros. Esto o eso hace bien que nos mantendremos fuertes en Dios o en la palabra de Dios. Perfecto, gracias hermanos. Eso es una ayuda muy grande.
Aquí veo otra forma, no sé en qué idioma. Si las personas se dedican a los demás, eso les ayuda, alienta. Pero sí, hay que ver en lo posible agregar este amor, que ya en el capítulo 13 se va a desarrollar ampliamente. Vamos al versículo 2. Dice, y si alguno se imagina que sabe algo y aún no sabe nada, ¿cómo debe saberlo? Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿cómo debe saberlo? Tenía algo en mente ahí Pablo para explicar a aquellas personas que parece ser que se creían. Se imagina, sería como que algunos de los creyentes de Corinto se habían vuelto orgullosos de lo que sabían, aparentemente. Entonces empezaban a condenar o empezaban a empujar al débil a... Después vamos a ver a que tropiece. Aquí, que se imagina o que cree que sabe algo, debe comunicar que esta persona también está sintiendo algo de orgullo de lo que sabe. Vamos a ver cómo hicieron esta parte, esta traducción del versículo 2. ¿Quién quiere compartir? Cualquiera puede compartir el versículo 2. En náhuatl dice, si alguien piensa algo sabe, quiere decir todavía no sabe. ¿Cómo debe saber? Algo así dale en la traducción. Creo que comunica. Y si alguno imagina, se entiende algo como que se está enalteciendo, algo de orgullo. Ese solito, esa palabra no, pero todo lo que la frase del versículo como que se entiende, es todo como como que da la idea. Bien. ¿Otro equipo quiere compartir su traducción? Sí, quiero compartir lo que tenemos en zapoteco. Dice, si hay uno que siente o piensa que sabe mucho, nada más siente él, porque él todavía no ha sabido muy bien o completo lo que es necesario que sepa. Nada más siente él. Ahí parece que está dando esa información de orgullo. Nada más siente él, no se da cuenta. Bien, otro equipo que quiera compartir. Aquí tenemos en mesa. En el zapoteco de Kiatoni dice, la gente que ya entiende o ya sabe, piensa que ya sabe, que ya ha logrado entender todo lo que sabe. La verdad, todavía no sabe o todavía no entiende bien cómo debe entender. Un ejemplo lindo de traducir, en lugar de decir no sabe nada, no sabe bien o no sabe todo lo que pensó que sabía. ¿Otro equipo que quiera compartir? Aquí en el Miseco pusimos si alguno piensa o cree que sabe algo o aún no ha entendido o no sabe o no entiende cómo debe de entender o saber. Y ahí es preguntarse si está comunicando algo de orgullo en la persona, tal vez.
Sí, creo que sí, comunica un poco, pero no es tan... No es tanto. No es tanto. Ajá. Ujú. Bien. Juan, parece que quiere compartir algo también. Bueno, en nuestro mixteco es algo semejante. Si alguien piensa que sabe mucho de una cosa, al contrario, la cosa es que él falta de entenderlo en su totalidad, todo lo que debe saber. Como la idea que estoy llevándome a eso es que ellos tienen mucho conocimiento, pero están ciegos en cuanto a cómo expresar este conocimiento en amor, porque están puro conocimiento y olvidando el amor, y entonces por eso ellos no están olvidando tal vez la cosa más importante. Muy bien. Hermano, nosotros en Otomí le hicimos el que sabe, el que presume que sabe, perdón, el que presume que sabe algo, aún no sabe lo que debería de saber. Bien, entonces ahí lo hace bien explícito ese orgullo. Va a ser un contraste nuevamente lo que decía aquí Juan, el conocimiento de lo que muchos piensan que es suficiente o que es todo. Va a ser el contraste nuevamente con el amor en el versículo 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Es conocido por él. Si alguno ama a Dios, el es conocido por él está en forma pasiva. Entonces hay dos formas de traducir. En esa forma pasiva es conocido por él se refiere a Dios, o en forma activa, Dios le conoce a él, al que ama. Nuevamente aquí se repite el amor, solamente que en este caso está bien. No, ahí está bien. Ahí. Entonces, aquí se repite nuevamente el amor, que es importante que pueda aparecer. Y en este caso es un verbo. Entonces, ¿cómo hicieron esta traducción? Creo que no tenemos ahí mucha complicación. Esperemos. Voz activa. Sí, se puede traducir en voz activa la última parte, en lugar de voz pasiva. Es conocido por él, Dios conoce a él, o Dios le conoce. ¿Quieren compartir? Tal vez dos equipos, creo que no tenemos complicación ahí, luego pasamos al 4. Sí, dice nuestro zapoteco, pero Dios, Él conoce bien, perfectamente, a la gente que le quiere. Bien, otro equipo que quiera compartir, Joaquín. Bueno, en el versículo 2, ocupando si alguien, ¿no? Entonces ya para el 3, pero Dios sabe bien quién de veras ama a él. Lo contraste de si alguien cree que sabe mucho, pero Dios. No sé si. Sabe bien quién le ama a él. Eso no descarta que también sabe bien quién no le ama, ¿verdad? No es que descarta totalmente. Sí, este conocido por él, sí, podría tener sentido simplemente el saber, pero hay que también de repente comparar con esos versículos que están en los evangelios, donde justamente Jesús decía que algunos en su nombre echarán fuera demonios, profetizarán, etc.
y cuando va allá al cielo, ellos reclaman eso, pero Dios responde, yo no les conozco. Entonces parece ser que implica más del hecho de información, sino más bien de relación. Entonces hay que ver eso, de repente comparar con este texto, a ver si tiene el mismo enfoque, porque parece ser que hay esa profundidad de relación ahí con Dios. Quien ama a Dios, entonces Dios, hay una relación, casi como que Dios le mira y no le da la espalda. No sé si alguien más quiere compartir, tal vez uno más, cómo tradujo. Si se puede dejar así bien general, entonces sería ideal. Uno más. Veo que todas las traducciones, por lo menos en español, creo que están así, conocido por el conocido. Sí. Sí, aquí nosotros en Mixteco pusimos, pero los que ama a Dios, pero los que ama a Dios, Dios los reconoce. Dios los reconoce. Creo que da algo de esa idea. Bien, entonces vamos a pasar al 4, si no hay más preguntas. Y antes de pasar al 4, llegamos al tiempo de pausa y nos encontramos... Bueno, podemos Cuarto, ¿verdad? Perdón. ¿Podemos compartir nuestra traducción? Sí. Lamento la interrupción. Pero si una persona ama a Dios, Dios sabe quién es esa persona. Bien. Sí, ahí simplemente es mi sugerencia ver y comparar con estos evangelios, esos textos en donde habla justamente que Dios dirá a algunos, yo no les conozco. Pero veo que la idea está ahí. Muy bien, entonces ahora vamos a tener una pausa de 20 minutos, tengo entendido, y nos encontramos de vuelta entonces en 20 minutos.